A las 7:42 de la mañana del 14 de marzo de 1941, Beatrix Chilin estaba de pie en la pista de la RAF Kenley viendo a un piloto de Hurricane subir a su cabina para lo que podría ser su última misión. 32 años, 6 años en la Royal Aircraft Establishment, 0 soluciones al problema que estaba matando a sus pilotos. La Luftwaffe había enviado 43 cazas Messerschmitt Bf-109 a través del canal esa semana. Los pilotos de la RAF se habían enfrentado a ellos en 27 combates aéreos distintos. Se habían registrado 14 huracanes, 9 Spitfires. El patrón siempre era el mismo. Un piloto británico avista un caza alemán. El piloto británico se lanza en picado para atacar. El motor se apaga. El caza alemán escapa. O peor, el caza alemán da la vuelta y acribilla al Hurricane averiado mientras el piloto lucha desesperadamente por arrancar su motor Rolls-Royce Merlin. Chilin había visto los informes de combate. Ella había leído los registros de mantenimiento. Había entrevistado a pilotos que habían sobrevivido a las fallas de motor. El carburador se inundó durante las maniobras con fuerzas G negativas. Física simple, consecuencias brutales. Cuando un Spitfire o un Hurricane entraba en picado repentinamente, el combustible subía a la parte superior de la cámara de flotación. El avión se quedó sin aliento. El motor se apagó durante 1,5 segundos. 1,5 segundos fue tiempo suficiente para que un Messerschmitt se acercara a 300 yardas y abriera fuego. Los alemanes no tenían ese problema. Sus motores Daimler-Benz utilizaban inyección directa de combustible, sin cámara de flotación, sin inundación. Los pilotos del Bf-109 podían picar, ascender, hacer toneles e invertir sus aviones sin perder potencia ni por un instante. Les otorgó una ventaja decisiva en cada enfrentamiento. Los pilotos británicos lo sabían. Los pilotos alemanes lo aprovecharon. Los comandantes de escuadrón lo informaron. Y la Real Fuerza Aérea estaba perdiendo pilotos experimentados más rápido de lo que las escuelas de formación podían reemplazarlos. Chilin había dedicado 11 meses a trabajar en el problema. Los equipos de ingeniería de Rolls-Royce estaban diseñando un carburador de presión, una solución adecuada, un rediseño completo del sistema de suministro de combustible. Pero el carburador de presión no estaría listo hasta 1943, tal vez 1944. La guerra no iba a esperar. Los pilotos estaban impacientes. Cada mañana, jóvenes se subían a los Spitfires y Hurricanes, sabiendo que sus propios motores podrían matarlos antes de que los alemanes tuvieran la oportunidad. El líder de escuadrón Davis pasó junto a Chilin en dirección al huracán. 24 años, 41 misiones de combate, 3 bajas confirmadas. Había reportado fallas en el motor 2 veces en el último mes. En ambas ocasiones, durante inmersiones de combate. En ambas ocasiones sobrevivió por pura suerte y 3,000 horas de entrenamiento. Él asintió con la cabeza a Chilin. Ella asintió con la cabeza. Él no sabía que ella era la especialista en carburadores de Farnborough. Probablemente pensó que era la secretaria de alguien. Si quieres ver cómo el descubrimiento de Chilin salvó a los pilotos de la RAF, dale al botón de me gusta. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas de la guerra. Suscríbete si aún no lo has hecho. De vuelta a Chilin. Esa mañana había llevado algo consigo a Kenley. Un pequeño componente de latón, mecanizado con precisión, de una sencillez increíble. Su equipo en el Royal Aircraft Establishment lo había probado en un motor de banco durante 6 semanas. Funcionó. Pero las pruebas de banco no eran un combate. El combate fue a 300 millas por hora. El combate generó fuerzas G negativas lo suficientemente fuertes como para inmovilizar a un piloto contra su arnés. El combate era cuestión de vida o muerte en 1,5 segundos. Chilin caminó hacia su motocicleta Norton. En su bolso de cuero llevaba el districte de latón y un plan que o bien salvaría a la Real Fuerza Aérea o acabaría con su carrera en Farnborough. Para el mediodía, ella sabría cuál. El problema del carburador había comenzado en julio de 1940. La Real Fuerza Aérea había cambiado a combustible de 100 octanos. Un mayor octanaje significaba mayor potencia. Un mayor impulso significó 1310 caballos de fuerza del motor Merlin en lugar de 1100.
El Spitfire Mark II podía alcanzar 370 millas por hora en vuelo nivelado, lo suficientemente rápido como para alcanzar la medición 109S. Pero el carburador Skinners Union no podía soportar las fuerzas G negativas que conllevaban las maniobras de combate a alta velocidad. Chilin entendía de carburadores mejor que nadie en Farnborough. Se incorporó al Royal Aircraft Establishment en noviembre de 1939, un mes después de que se declarara la guerra. Era una de las dos mujeres en el departamento de motores. La otra mujer era secretaria. Chilin era el principal oficial técnico a cargo de la investigación y el desarrollo de carburadores. La mayoría de los hombres con los que trabajaba nunca habían conocido a una ingeniera. Algunos de ellos no creían que las mujeres pertenecieran a la ingeniería. A Chilin no le importaba lo que creyeran. Le importaba mantener a los pilotos con vida. Había crecido desmontando motores. A los 14 años, compró su primera motocicleta, una Norton. Desmontó el motor de 2 tiempos hasta sus componentes individuales, aprendió cómo funcionaba cada pieza y luego lo reconstruyó. A los 25 años, había competido con esa Norton a una velocidad media de 106 millas por hora en Brooklyn, lo suficientemente rápida como para ganar la estrella de oro del British Motorcycle Racing Club. Solo 3 mujeres en la historia habían obtenido ese premio. Chilin fue el segundo. Las carreras le habían enseñado cómo fallaban los motores bajo presión. Curvas cerradas, aceleraciones repentinas, ángulos de inclinación extremos. Había aprendido a sentir lo que necesitaba un motor antes de que los indicadores se lo dijeran. Esa intuición la había convertido en la mejor especialista en carburadores de Gran Bretaña. Y ahora los pilotos británicos morían porque sus carburadores no soportaban el estrés del combate. La solución le había llegado en enero. Física básica. La inundación de la cámara de flujo se produjo porque el combustible pudo fluir sin restricciones cuando la gravedad se invirtió. ¿Y si restringieras el flujo? No del todo, solo lo suficiente para evitar inundaciones. El motor seguiría recibiendo combustible, aunque no demasiado. Un disco de latón con un orificio calculado con precisión en el centro. Instálalo en la línea de combustible antes del carburador. Limite el flujo máximo de combustible a un valor ligeramente inferior al que el motor demanda a plena potencia. Ella misma había fabricado el primer limitador. Dedal de latón. 125 pulgadas de diámetro. El orificio central medía 0,04 pulgadas. Esas dimensiones eran importantes. Si es demasiado grande, el carburador seguiría inundándose. Si es demasiado pequeño, el motor se quedaría sin combustible a plena potencia. Probó 17 tallas diferentes antes de encontrar la adecuada. Luego simplificó el diseño. Una arandela plana era más fácil de fabricar y más fácil de instalar. Es más fácil de reemplazar si está dañado. Las pruebas de banco demostraron que funcionaba. El District evitó inundaciones durante condiciones G negativas simuladas. Pero las pruebas de banco no eran un combate. Necesitaba probarlo en un avión real en condiciones de combate reales. El problema era obtener el permiso. La instalación de modificaciones no autorizadas en los cazas de la RAF infringió unas 40 normativas diferentes. Si el limitador fallaba en combate y un piloto moría, Chilin sería sometido a un consejo de guerra, tal vez incluso encarcelado. Decidió no pedir permiso y pedir perdón más tarde. Esa mañana en Kenley, llevaba 6 districtes en su bolso y un sargento de tierra muy cooperativo que le debía un favor. El sargento William Cooper había trabajado con motores Merlin durante 3 años. Había visto morir a 19 pilotos por fallos de motor. No hizo preguntas cuando Chilin le mostró la arandela de latón. Él simplemente asintió y buscó su caja de herramientas. El Huracán se encontraba sobre la plataforma de dispersión. Piloto dentro. Calentamiento del motor. Faltan 20 minutos para el despegue. Cooper trabajó rápido. Desconectó la línea de combustible entre la bomba y el carburador. El limitador se deslizó hasta su posición. Lo soldó con un pequeño soplete de butano.
60 segundos de trabajo. La modificación era invisible a menos que supieras dónde buscar. Chilin revisó la soldadura. Limpio, sólido, profesional. El líder de escuadrón Davis volaría con el Districte. Él no sabía que estaba allí. Chilin no se lo había dicho a él, no se lo había dicho al comandante del escuadrón, no se lo había dicho a nadie excepto a Cooper. Si el Districte fallaba y Davis moría, no habría rastro documental, ni formularios de autorización, ni documentación de pruebas, solo un piloto muerto y una arandela de latón que no debería haber estado allí. El motor Merlin del Hurricane rugió a toda potencia. Davis repasó los controles previos al vuelo. Presión de aceite correcta, temperatura del refrigerante correcta, magnetos funcionando en los 12 cilindros. Soltó los frenos. El huracán avanzó, ganó velocidad y se elevó. Chilin observó cómo ascendía. 800 pies, 1200 pies, 2000 pies. El huracán viró hacia el sur, hacia el canal. Había traído unos prismáticos. Ella observó cómo Davis ascendía a 15.000 pies. Dos huracanes más se unieron a él, una sección de 3, formación de patrulla estándar. Volaron hacia Dungeness. Los cazas alemanes habían estado activos sobre Dungeness durante toda la semana. Si Davis se topaba con una medición, tendría que zambullirse y el Districte funcionaría o no. Chilin esperó en la pista. Cooper estaba de pie junto a ella. Ninguno de los dos habló. El personal de tierra preparó 2 huracanes más para la patrulla de la tarde. Un camión cisterna pasó retumbando. Los mecánicos gritaban jerga técnica a través de la zona de dispersión. Sonidos normales de una estación de cazas en guerra. Chilin no escuchó nada de eso. Estaba calculando mentalmente el caudal de combustible. 0,4 pulgadas. Caudal máximo a plena aceleración. Duración de la gravedad negativa, 1,5 segundos. Las matemáticas funcionaban, pero las matemáticas no eran un combate. Transcurrieron 40 minutos. 1 hora. Silencio absoluto desde la sección de Davis. Eso podría significar cualquier cosa. No hubo contacto con combatientes enemigos o el contacto fue tan intenso que no hubo tiempo para informar, o Davis estaba muerto y su huracán se había esparcido por un campo francés. A las 9:37 la radio emitió la voz de los controladores con interferencias. 3 huracanes aproximándose a 2 minutos de distancia. Chilin alzó los prismáticos. Ella los vio. 3 siluetas oscuras recortadas contra el cielo matutino. Los 3 aviones. Sin pérdidas. Los huracanes entraron en el circuito. Davis aterrizó primero. Se dirigió en taxi a la zona de dispersión, apagó el motor y salió del vehículo. Chilin caminó hacia él. Le temblaban las manos. Ella ya había diseñado bombas antes. Ella probó las modificaciones del motor en condiciones de laboratorio. Ella nunca había hecho nada parecido. Nunca instalé una modificación no autorizada ni envié a un piloto a combate para probarla. Davis se quitó el casco. Él sonreía. Eso fue inusual. Los pilotos no sonreían después de las patrullas de combate. Solían tener un aspecto exhausto, atormentado. Davis parecía entusiasmado. Cooper formuló la pregunta. ¿Algún problema con el motor, señor? Davis miró a Cooper, luego a Chilin, y luego de nuevo a Cooper. La mejor carrera que ha corrido el Merlin, dijo. Paloma sobre 2 meses sobre Dungeness. El motor funcionó a la perfección. Chilin le pidió a Davis que describiera exactamente lo que sucedió. Había avistado 2 meses 109 a 14.000 pies de altura. Ambos aviones volaban hacia el este, en dirección a Francia. Davis había situado su sección por encima de ellos. Ventaja de altitud. Se lanzó a un picado pronunciado, a 400 millas por hora. Fuerzas G negativas lo suficientemente fuertes como para levantarlo contra las correas de su arnés. La picada debería haberle parado el motor,
pero el Merlin siguió funcionando. Potencia máxima durante toda la inmersión. Davis se había acercado a 200 yardas antes de que el piloto alemán lo viera. Disparó una ráfaga de 3 segundos y vio impactos en la ruta del ala izquierda del mensajero. El caza alemán viró bruscamente a la derecha y huyó hacia Francia. Davis se había detenido y había vuelto a ascender a cierta altitud. El motor había funcionado a la perfección. Era la primera vez en 11 meses que Davis lograba lanzar un ataque en picado sin que su motor se detuviera. Quería saber qué mantenimiento se le había hecho a su Huracán. Chilin se lo dijo. Explicó el districte, la arandela de latón, la limitación del flujo de combustible. Davis la miró fijamente durante 5 segundos. Luego se volvió hacia Cooper. Pongan eso en cada Huracán que se emita en esta estación, dijo. Hoy. Chilin explicó que no estaba autorizado. A Davis no le importaba la autorización. Lo que le importaba era sobrevivir al combate. Todos los pilotos de Kinley habían perdido amigos por fallos de motor. 19 pilotos muertos en 6 meses. David dijo que si los altos mandos querían someterlo a un consejo de guerra por instalar una modificación no autorizada, podían hacerlo después de la guerra. En ese momento, su escuadrón necesitaba motores en funcionamiento. Esa misma tarde, Cooper instaló dispositivos restrictivos en 4 huracanes más. Chilin había traído 6. Guardó una para hacer pruebas. 5 Hurricanes realizaron patrullas de combate con districtes durante los siguientes 3 días. 0 fallos de motor. 12 ataques en picado lograron impactar con éxito a los cazas alemanes. Los pilotos informaron que los motores Merlin funcionaron a la perfección, incluso mejor que a la perfección. Algunos pilotos afirmaron que obtenían más potencia en altitud. La noticia se extendió rápidamente. Para el 18 de marzo, todos los comandantes de escuadrón del Grupo 11 conocían el districte. Todos lo querían. Inmediatamente. Chilin recibió 14 llamadas telefónicas en 2 días. ¿Podría ella venir a sus estaciones? ¿Podría traer más restrictivas? ¿Con qué rapidez podrían fabricarse? El problema era el suministro. Chilin había mecanizado ella misma 6 restrictores en el taller de la RAE. Fabricar miles de unidades requeriría instalaciones de producción adecuadas, material de latón, equipos de mecanizado de precisión y control de calidad. Necesitaba la aprobación del Ministerio del Aire. Necesitaba financiación. Necesitaba tiempo. Obtuvo la aprobación en 4 días. El Ministerio del Aire tramitó con urgencia su propuesta. La llamaron una modificación decisiva para ganar la guerra. Rolls-Royce recibió el contrato de producción. Podrían fabricar 500 limitadores por semana. La instalación comenzaría de inmediato en todas las bases de cazas de Gran Bretaña. Chilin reunió un pequeño equipo, 3 ingenieros de Farnborough y 2 mecánicos civiles. Recorrerían las bases de la RAF y supervisarían la instalación. El districte podría instalarse sin necesidad de retirar la aeronave del servicio. Eso fue crucial. Todos los Hurricane y Spitfire debían mantenerse operativos. La batalla de Inglaterra había terminado técnicamente, pero los cazas alemanes seguían cruzando el canal a diario. El mando de caza de la RAF no podía permitirse dejar en tierra a sus escuadrones. Chilin cargó su motocicleta Norton con herramientas y limitadores. Antes de la guerra, había visitado 43 bases de la RAF. Conocía todas las bases de cazas del sur de Inglaterra. Ella conocía a los oficiales al mando. Ella conocía a los equipos de tierra. Ahora volvería a visitarlos, esta vez con una arandela de latón que salvaría a sus pilotos. Para el 25 de marzo, los equipos de instalación estaban listos. Se han fabricado 600 limitadores, hay 40 estaciones programadas y 3.000 motores Merlin a la espera de ser modificados. Chilin arrancó su Norton y se dirigió hacia el norte, hacia Biggin Hill. Biggin Hill era la base de cazas más activa del Grupo 11. 32 Spitfires, 21 Hurricanes, 4 escuadrones rotando en operaciones de combate continuas.
Chilin llegó a las 8 del 26 de marzo. La capitana Grace, comandante del grupo de la estación, la recibió en la puerta. Había perdido 7 pilotos por fallos de motor en los últimos 2 meses. Quería que se instalaran los limitadores de velocidad inmediatamente. Los equipos de tierra trabajaban por turnos, 4 aviones a la vez. Cada instalación tardó 12 minutos. Desconectar la línea de combustible. Districte de soldadura instalado. Reconectar la línea. Prueba para detectar fugas. La soldadura tenía que ser perfecta. Una soldadura defectuosa a gran altitud podría dejar el motor completamente sin combustible. Chilin supervisó personalmente cada instalación. Revisó cada soldadura, probó cada conexión y rechazó 3 restrictoras que no cumplían con las especificaciones. Los pilotos observaron las modificaciones con gran interés. El teniente de vuelo James Lacy realizó 41 misiones de combate. Había sufrido 2 fallos de motor, ambas veces en momentos críticos de combates aéreos. Le preguntó a Chilin cómo una simple arandela podría solucionar el complejo problema del carburador. Explicó la física del flujo de combustible, la dinámica de la cámara de flotación y los efectos de la fuerza G negativa sobre el combustible líquido. Lacy lo entendió inmediatamente. Era ingeniero graduado por Cambridge. Lo llamó brillante simplicidad. Para el 28 de marzo, los 53 motores Merlin de Biggin Hill tenían instalados districtes. Chilin se trasladó a Ornurge, luego a Northfield y después a Tanmir. El patrón se repetía en cada estación. Los equipos de tierra trabajaban en turnos de 12 horas. Los pilotos realizaban patrullas de combate con motores modificados. No se han reportado fallos. El limitador funcionó exactamente como se había diseñado. Los pilotos comenzaron a llamarlo el orificio de la señorita Chilin. El apodo proviene de Sir Stanley Oker, ingeniero jefe de la división de supercargadores de Rolls-Royce. Era humor británico crudo, un poco inapropiado. A Chilin no le importó. Había pasado 6 años trabajando con personal de la RAF. Ella comprendía cómo los militares afrontaban el estrés. Si los apodos vulgares les ayudaban a recordar la modificación, aceptaría cualquier nombre que quisieran usar. El apodo se extendió más rápido que el propio districte. Para abril, todos los pilotos y comandos de cazas conocían el orificio de la señorita Chilin. Lo solicitaron específicamente. Algunos pilotos se negaron a volar en misiones de combate hasta que sus aviones tuvieran instalada la modificación. Los comandantes de escuadrón los apoyaron. Habían visto morir a demasiados buenos pilotos por fallos de motor que se podrían haber evitado. La inteligencia alemana detectó el cambio en el rendimiento de los cazas británicos. Los informes posteriores a la acción de la Luftwaffe de principios de abril mencionaban mejoras en los ataques en picado de la RAF. Los cazas británicos ya no interrumpían la persecución durante las maniobras con fuerzas G negativas. Los pilotos de Messerschmitt ya no podían aprovechar la debilidad del carburador. La ventaja táctica había desaparecido. A mediados de abril, el equipo de Chilin había instalado districtes en 2100 motores Merlin, en todos los Hurricane y Spitfire del comando de caza, en todas las unidades de entrenamiento operativo y en todos los aviones en reserva. La modificación se convirtió en equipamiento estándar. Los nuevos aviones que salían de las líneas de producción de Castle Bromwich y Southampton venían con districtes preinstalados.